Secuencia de intubación rápida es una técnica anestésica que tiene varios pasos. Los que vamos a revisar ahora son primordialmente medicamentos inductores para disminuir la respuesta fisiológica a la intubación, al proceso de la intubación, y los bloqueantes neuromusculares, que son para ayudarnos en el proceso de la intubación. Tengo aquí a mis alumnos. Vamos a hablar de drogas en intubación de secuencia rápida. Recordemos que la secuencia de intubación rápida es una técnica de intubación o una técnica anestésica que utilizamos con el objetivo primordial de evitar, de lograr intubar al paciente. Ese es nuestro objetivo. La secuencia de intubación rápida no necesariamente se asocia a una disminución, por ejemplo, del riesgo de aspiración, porque estamos utilizando desde el punto de vista como farmacológico, principalmente dos medicamentos. Entonces uno va a ser el inductor anestésico para que el paciente lo sedemos y disminuyamos las repercusiones de la intubación. Por ejemplo, que el paciente tiene un infarto y lo estamos intubando, entonces no queremos que tenga taquicardia, que le aumente el gasto cardíaco, o sea, que le aumente el consumo de oxígeno. Entonces, la idea de estos fármacos son evitar eso, que el paciente tiene, por ejemplo, una hemorragia intracerebral y lo estamos intubando, no queremos que le suba la presión endocraniana durante el proceso de la intubación. Entonces, para evitar esas consecuencias, usamos un inductor, ¿ya? Y para favorecer la intubación y que sea más fácil, más eficiente, que logremos intubar, utilizamos un bloqueante neuromuscular, ¿ya? O sea, el bloqueante neuromuscular lo utilizamos como objetivo para que las estructuras sean más fáciles, más móviles y podamos de forma más exitosa, más eficiente lograr la intubación. Y ahí yo le pregunto al público entonces, acá a los doctores, ¿qué inductores revisaron? ¿Ya? Propofol, etomidato, ketamina y el midazolam. Entonces yo creo que esos cuatro son los que tenemos que tener como bien, ojalá sería ideal poder manejar los cuatro, ¿ya? En Chile, donde nosotros estamos ahora, lo más frecuente que haya en todas partes es el midazolam. Y vamos a dejarlo para el final porque es importante entender por qué no hay que usar midazolam. Vamos a partir entonces, por ejemplo, haciendo una tabla en la cual vamos a poner primero los inductores y después vamos a hablar de los bloqueantes neuromusculares. Entonces, de los inductores, aquí los doctores dijeron, entonces, por ejemplo, ¿cuál queremos partir? Propofol, perfecto. Entonces, propofol. Entonces, hablemos de propofol. Y lo que yo quiero que tratemos de desarrollar es cuál es el perfil. ¿Cuál es el perfil de paciente en el cual vamos a usarlo? Perfil. Porque finalmente eso es lo que nos va a servir. Entonces, el perfil es, por ejemplo, un paciente que está hipotenso, está en shock, vamos a preferir un grupo de medicamentos, ¿ya? Un paciente que esté hipertenso, vamos a preferir otro grupo de medicamentos por ese perfil de paciente, ¿ya? Y obviamente el perfil lo vamos a elegir en relación al tipo a la condición, al tipo de paciente. Entonces, digamos, ¿por qué utilizaríamos propofol? ¿O qué ventaja creen tiene frente a otras cosas? ¿Por qué usted utilizaría propofol, por ejemplo? La doctora me comenta que el propofol, ella estudió por ahí que tiene algunos efectos broncodilatadores. La verdad es que no son los más intensos. No sé si el propofol es el medicamento más broncodilatador dentro de lo que teníamos. Yo no lo pondría tanto dentro del perfil. Yo creo que es un buen medicamento para considerarlo como dentro del perfil del paciente neurocrítico. Entonces, porque es un medicamento rápido para la intubación, hacerlo rápido evitamos algunas complicaciones. Y también porque, digamos, tiende a mantener la PIC estable, ¿ya? Y puede bajar la presión, que es algo que típicamente está elevado en los pacientes neurocríticos. Acuérdense que los pacientes con una hemorragia subaracnoidea o con un accidente cerebrovascular que estamos intubando son pacientes que generalmente están hipertensos. El otro perfil podría ser en un paciente que yo necesito intubarlo muy rápido, porque es el medicamento más rápido, el inductor más rápido. Si tú necesitas velocidad, probablemente el propofol es la mejor opción. Yo lo utilizaría en ese contexto y trataría de evitarlo en el paciente que tiene hipotensión. ¿Qué otro medicamento, el público, qué otro medicamento vamos a revisar? Habíamos dicho ketamina. ¿Etomidato? Mire, hagamos primero la ketamina, que está tan de moda. Ketamina. Entonces, ¿qué ventajas tiene la ketamina? ¿Qué ventajas tiene la ketamina? Ya, entonces la doctora aquí se acordó
y nos dice que la ketamina es un medicamento que puede tener efecto broncodilatador. Sí, es verdad. De hecho, en un paciente que estemos como considerando el intubarlo y por ejemplo que estamos haciendo no secuencia de intubación rápida, secuencia de intubación retardada, la ketamina puede ser un buen medicamento porque seda un poco y el paciente va a tener todavía el drive respiratorio, no en dosis de intubación, pero en dosis menores, tiene efectos analgésicos y tiene efectos broncodilatadores. Entonces, yo diría que la ketamina, acordarnos entonces que puede ser broncodilatador. Ya les dije, pero en el fondo la ketamina es un derivado opioide, por ende tiene efecto analgésico. Entonces, dependiendo un poco del perfil de lo que quieran hacer ustedes, si es que, por ejemplo, lo típico que se hace antes de poner el inductor es poner un preinductor. Y el preinductor típicamente, por ejemplo, puede ser fentanilo. ¿Y para qué hacemos eso? Para que el paciente no le duela. Entonces, si queremos como hacer, podemos ahí usar la ketamina en el sentido de que es un inductor analgésico. Entonces, va a sedar al paciente y al mismo tiempo le va a quitar el dolor. Entonces, puede ser un buen para no usar dos cosas. Es una forma de verlo, ¿ya? ¿Y cuál es como el problema de la ketamina? Entonces, ¿cómo funciona la ketamina? Es que finalmente lo que hace es que activa el sistema adrenérgico, ¿ya? Activa la adrenergia, como que te libera adrenalina, por decirlo de alguna forma. Es que aumente la frecuencia cardíaca, eventualmente, y podría aumentar la presión arterial. Entonces, en pacientes en los que no queremos que eso suceda, es mejor tratar de evitar la ketamina. ¿Ya? Entonces, se me ocurre, por ejemplo, yo no utilizaría la ketamina para intubar a un paciente que tiene una emergencia hipertensiva. ¿Se entiende? Entonces, emergencia hipertensiva, ketamina, no va muy bien la cosa. Ya quizás en ese paciente mejor dejarle propofol porque lo que queremos es bajar la presión. Al revés, si tenemos la presión en medias límites y pensamos que no queremos que bajen, puede ser la ketamina una buena opción porque va a generar adrenergia en el paciente, entonces es menos probable que se hipotense. ¿Ya? Entonces ahí tú puedes verlo de cierta forma. Para mí la ketamina entonces empieza a ser un buen medicamento a utilizar en un perfil de paciente respiratorio, por ejemplo, pero con un perfil no necesariamente de neumonía, si bien es poco probable que le haga daño una neumonía, sino más bien en el paciente como que está obstruido. Esa sería como la forma que yo creo que... Entonces voy a pensar en un paciente respiratorio, y eventualmente vamos a poner aquí obstruido. Entonces la ketamina quizás es un buen medicamento para ese perfil de paciente. Yo creo que la ketamina tiene algunas otras ventajas que es prudente de considerar y lo vamos a mencionar en relación a la dosis. Entonces yo les dije para que se acordaran fácil de esto, es fácil. Entonces mire, 2 miligramos por kilo de peso de propofol. ¿Y cuál es la dosis de la ketamina? 2 miligramos por kilo de peso. Mira qué fácil, 2 miligramos por kilo de peso. Ahora estamos hablando de dosis de inducción anestésica para intubar al paciente, 2 miligramos por kilo. La ketamina tiene otras dosis. Ya, entonces la dosis de intubación para secuencia de intubación rápida, ¿ya? Es de 2 miligramos por kilo. Pero tú ahí tienes la ventaja con la ketamina que puedes usarla para otras cosas. Mencionémosla, por ejemplo. El rango de dosis entonces va en general de 0,3 a 0,5. Uno va a pensar que la ketamina tiene un efecto analgésico. ¿Ya? Al urgenciólogo le gusta la ketamina. Estos son rangos entre 0,5 a 1. Tiene efecto de sedación, pero de procedimiento cedural. Entonces, por ejemplo, un paciente que llega con una luxación de hombro, que yo necesito en parte sedarlo un poquito y dejarle analgésico, una muy buena opción es dejarle ketamina. O eventualmente, si yo estoy ya pensando en la intubación, ya como más de emergencia, imagínense, estamos en un paciente con una crisis asmática severa o un EPOC severo, exacerbado, que estamos pensando que lo vamos a tener que intubar. Ese paciente probablemente se beneficie de ponerle un ventilador no invasivo. Y en ese proceso de ponerle el ventilador no invasivo hay que poner una máscara al paciente que está ahí todo respirando rápido. Entonces, no te va a dejar. Entonces, ¿qué puedes dejarle? Quizás un poquito de ketamina para que se cede un poquito,
se acople mejor el ventilador y eso puede ser que responda, porque la terapia puede ser el no invasivo y eso evita la intubación. O eventualmente nos permite un poco mejorar las condiciones previas a la intubación, antes de poner el bloqueante, porque vamos a lograr que sature un poquito más, vamos a lograr que tenga un poquito menos de trabajo respiratorio, vamos a lograr que se estabilice un poquito. Y la gran ventaja aquí de la ketamina es que en general en estas dosis, e incluso en dosis un poquito más alta, tiene el drive respiratorio. El drive respiratorio se refiere a que el paciente sigue ventilando. O sea, a diferencia, por ejemplo, del propofol, yo le pongo propofol, el paciente cae en apnea. Al tiro, deja respirar. El paciente con la ketamina, yo lo que hago es disociarlo, produce una anestesia o analgesia disociativa. O sea, el paciente le va a pasar de que en el fondo está respirando, pues, porque mantiene el drive respiratorio. El paciente va a bajar su frecuencia respiratoria, pero va a seguir respirando. Entonces está con el no invasivo y baja la frecuencia respiratoria, pero está respirando, está ventilando, entonces va a respirar más lento, lo que significa que no se va a morir por apnea, ¿ya? Por un lado, y eso si está obstruido, acuérdense que lo que queremos es aumentar el tiempo expiratorio, entonces nos va a dar una frecuencia respiratoria más baja, lo que genera el tiempo expiratorio más aumentado. Y lo otro que es relevante para saber de la ketamina es que cuando tú le pones ketamina a los pacientes es que esta disociación se traduce que en cosas que no se ven con los otros medicamentos. O sea, con el propofol, tú le dejas el propofol, el paciente se duerme, ¿ya? Y de hecho mucha gente dice cuando le ponen propofol que es como el mejor sueño que han tenido en su vida, ¿ya? Entonces, pero que se duermen, eso, se duermen. Se apaga el cerebro. Entonces cuando yo quiero apagar el cerebro rápido, uso el propofol, ¿ya? Por ejemplo, un estatus convulsivo, quiero apagar el cerebro, ¿ya? La ketamina mantiene un poco el cerebro prendido. Entonces lo que hace es que se disocie. ¿Qué significa eso? Que puede ser que el paciente está respirando y puede tener el ojo abierto, ¿ya? Puede estar ahí, como que está ahí, y tú lo miras, está como vigil, está ahí. Y eso puede generar que tú de repente como que le pones, chuta, no sabes si está inconsciente o no, pero eso, es disociativa. Entonces, ojo, que podría tener, por ejemplo, los ojos abiertos. Un efecto adverso también de la ketamina eventualmente podría aumentar un poco las secreciones. Si bien generalmente no es algo tan relevante. Yo creo que es un medicamento a utilizar, por ende, en un paciente respiratorio y especialmente en el obstruido. Y teníamos el tercer medicamento que es, entonces, etomidato. Entonces, la gracia del etomidato es que es estable, digámoslo así. Estable. Cardioestable. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en la práctica tiende a no influir mucho en el corazón, es decir, no suele producir taquicardia, por ejemplo, no aumenta el consumo de oxígeno al corazón y es un medicamento que también tiende a producir estabilidad desde el punto de vista cardiovascular. El paciente suele no hipotensarse. El propofol le ponemos, se hipotensa. La ketamina podría subir la presión. El etomidato mantiene. Es un medicamento rápido. No es tan rápido, o sea, si tuviéramos que elegir la velocidad, el propofol es el más rápido, el etomidato es el segundo más rápido, la ketamina es un poco más lenta, ¿ya? Pero estamos hablando de 1 minuto el onset, ¿ya? O sea, estamos 45 segundos, 1 minuto en dosis de intubación. Entonces, el etomidato es un medicamento más estable, por ende, es muy bueno de usar en pacientes inestables, como lógico, ¿no? Entonces, ¿en quién vamos a utilizar el etomidato? En un paciente inestable. Y como es estable, además, el etomidato es tu comodín. Entonces, si tienes que aprenderte uno, usa el etomidato. Porque no suele producir... Es estable, por ende lo puedes usar en cualquier paciente. ¿Y cuál es la dosis del etomidato? Entonces, 0,3 por kilo. ¿Cuál es el problema del etomidato? Yo le diría ninguno, real. Ahí, desde el punto de vista teórico, siempre una discusión con la gente de la UCI de que el etomidato podría producir insuficiencia suprarrenal. La verdad es que desde el punto de vista práctico, lo que se ha visto en los estudios es que el etomidato, si bien tiene ese efecto es real, desde el punto de vista práctico no se suele traducir en un problema para el paciente. Pero es algo que eventualmente los médicos de la UCI deben conocer porque podría ser que requiriese algún tipo de suplementación. ¿Y por qué el Dr. Jara dice que no hay que usar midazolam? Eso es súper importante. Y aquí la gracia del midazolam, no la gracia, el problema del midazolam es que la dosis de intubación
del midazolam, la dosis de intubación es 0,3 miligramos por kilo. Entonces, hagan el ejercicio de pensar ustedes qué dosis le pondrían a un paciente de 70 kilos, por ejemplo. Entonces, dígale a la enfermera ahora, ¿sabes qué? Vamos a intubar a este paciente y ponle por favor 30 miligramos o 25 miligramos de midazolam endovenoso en bolo, por favor, señora enfermera. ¿Qué te va a decir la enfermera? ¿Estás loco, doctor? ¿Cómo le vamos a hacer eso? La dosis típica que uno usa para las convulsiones son 10 miligramos. Entonces el problema con el midazolam es que la dosis de inducción anestésica es una dosis que está muy cercana a la dosis tóxica, la dosis que genera efectos adversos. Entonces en esta dosis generalmente el paciente puede tener hipotensión y generalmente puede tener depresión cardiovascular. Por ende, lo que suele suceder es que cuando vamos a usar un paciente con midazolam y lo vamos a intubar, la gran mayoría de las veces los médicos dejamos dosis menores. Y como dejamos dosis menores, no estamos logrando el efecto. Por ende, estamos exponiendo al paciente a que no está bien inducido. Es decir, va a tener todas las repercusiones del estar medio despierto durante la intubación. Ahora, obviamente el midazolam, como todos los medicamentos, tiene efectos buenos, porque es anticonvulsivante. Entonces, de repente, para un estatus epiléptico podría ser, ¿ya? Y que tiene el efecto que es amnésico. O sea, por último, el paciente, esto es como malo, pero no se sedó bien, pero no se acuerda. Chuta, yo no sé si es la idea ser un médico así. Dejémosle algo que le duela, pero que después que no se acuerde. Entonces, eso. Ese es el problema como en el midazolam. Pero hay que saberlo porque es el más ampliamente disponible. El midazolam al mismo tiempo es el más lento de todos. Entonces el midazolam no es algo que yo pueda recomendar realmente desde el punto de vista entendiendo que hay mejores perfiles de medicamentos. Así que lo vamos a borrar. Borremos midazolam. Ahora vamos a hablar de los bloqueantes neuromusculares. Entonces uno está la succinilcolina. Entonces ese es como la reina succinilcolina. Entonces, despolarizante. ¿Y por qué? Porque es la más frecuente, el más antiguo, el que tiene más estudio. La gracia principal de la succi es la velocidad. Entonces, recuerden que lo que queremos usar con el bloqueante neuromuscular es mejorar las condiciones, la posición del paciente, la anatomía, para que podamos poner el laringoscopio rápido e intubar. Entonces, si el tiempo es una necesidad, el paciente está desaturando, siempre voy a usar succinilcolina. De hecho, yo diría que siempre uso succinilcolina. Casi nunca uso otro medicamento. Porque lo que quiero hacer es bloquearlo rápidamente. Entonces, el bloqueo es como a los 45 segundos empieza. Incluso a los 30 segundos ya podrías tener un poco fasciculaciones y que el paciente se pueda mirar por lo menos algo. Entonces, la gran ventaja de la succinilcolina sobre los otros medicamentos es la velocidad. Ahora, la succinilcolina tiene algunos efectos adversos. Y el más importante a considerar y acordarse es que podría producir, desde el punto de vista teórico, hipercalemia. Entonces, yo diría que la única contraindicación real de la succinilcolina, bueno, hay varias realmente, pero la como importante que te va a tocar en la urgencia generalmente es la hipercalemia. Entonces, en cualquier paciente que tú sospeches que tiene hipercalemia, es mejor quizás evitar la succinilcolina. Cuando vamos a sospechar hipercalemia es un buen ejercicio de reflexión en el servicio de urgencia. Entonces, generalmente el paciente que está postrado y está postrado por harto rato, teóricamente ese paciente el que tiene más riesgo de generar hipercalemia. Entonces, no es el politraumatizado con un trauma cervical y llega a la urgencia y lo tengo que intubar porque está politraumatizado. Es el paciente que está hospitalizado en la UCI por un politraumatismo y con raquimedular, por ejemplo, y que lleva 24 horas, 2 días, digamos, postrado, y ahí le pongo la succinilcolina y ese le puede producir hipercalemia. Se estima que la succi podría subir en un punto el potasio. Si estaban 5 en 6, si estaban 6 en 7, si estaban 7 en 8. Entonces, ojo ahí con ese tipo de medicamentos. La dosis de la succinilcolina es 1,5 miligramos por kilogramo. Y la gracia, y aquí lo importante, es súper importante saber, pues las ampollas vienen de 100 miligramos. Entonces, generalmente para un paciente de 70 kilos, generalmente es una ampolla. ¿Ya?
yo les sugiero, desde el punto de vista como rápido de la urgencia, pensar en ampollas, media ampolla, una ampolla y media, así. Ya, porque lo importante con la Suxi es que no pasa nada si te pasas de la dosis. De nuevo, lo más importante con la Suxi es que no pasa nada si te subes de la dosis. El problema con la Suxi es que te quedes corto. Como es un bloqueante neuromuscular, si no bloqueamos todos los receptores, lo que va a pasar es que el paciente no se va a bloquear bien. Y eso me va a evitar mi proceso de la intubación. Yo quería intubar. Si está el paciente rígido, no lo voy a poder intubar. Entonces, lo que yo necesito es que el paciente rápidamente se bloquee. ¿Ya? Entonces, no va a pasar nada si usted le pone más dosis. Entonces, generalmente, paciente ahí, si pesa 70, una ampolla. ¿Ya? O no sé, 60, una ampolla. ¿Ya? Yo no pondría menos de eso para un adulto. ¿Ya? A ver que esté muy caquéxico o algo así. Y si el paciente es muy gordito, entonces una ampolla y media. Y si el paciente es muy gordito, entonces 2 ampollas. Así piénselo así, ¿ya? Y no se compliquen la vida como con la dosis así, es que pásale, por favor, pásale 130 miligramos. O sea, acuérdense que lo que queremos hacer es intubar rápido y dile a la enfermera, pásale 130. Ah, tiene que abrir 2 ampollas, sacar los CC, mezclarlos, la jeringa. Y eso es tiempo. Entonces, si queremos usar Suxi porque queremos hacerlo rápido, no se compliquen la vida. Y tenemos otros medicamentos. Rocuronio. Entonces, el rocuronio, como no es despolarizante, bueno, el tema aquí con la succinilcolina es que su bloqueo tiende a durar como 8 minutos. Entonces, es muy rápido, 45 segundos, pero los receptores se liberan después y el paciente en el fondo tiende a desbloquearse alrededor de los 8 o 10 minutos. Entonces, por eso hablan un poco, la urgencia no es tan relevante porque yo si estoy intubando al paciente necesito que esté intubado. No puedo, pero teóricamente desde el punto de vista como de anestesia, cuando ustedes lean esto, típicamente la bibliografía es de anestesia, si tú tuvieras un pabellón electivo, siempre usas Suxi, porque siempre puede pasar que tiene vía aérea difícil y no lo pudiste intubar. Entonces en el peor de los casos con la Suxi, lo ventilas por unos 8 minutos y cancelas la cirugía y el paciente va a despertar. El problema con el rocuronio es que su vida media es mucho más larga, entonces el paciente va a quedar bloqueado por lo menos 2 horas. Entonces, si yo no lo puedo intubar, no puedo usar rocuronio. Esa sería como la principal contraindicación del rocuronio. Que yo sospecho una vía aérea difícil o que no voy a poder intubar. En la urgencia da lo mismo, porque yo no estoy intubando electivamente. Pero para otros settings no urgentes, uno nunca debería usar rocuronio. El detalle ahí es que es el tema de las dosis. Porque el rocuronio, la dosis, entonces dijimos succinilcolina 1,5 miligramos por kilo. Acuérdense la ampolla, una ampolla, media ampolla, una ampolla y media. Ya, el rocuronio, la dosis de anestesia es 0,6 miligramos por kilo. Esta es la dosis de los anestesistas. Porque esa dosis, su onset de efecto es lento. Más allá de 1 minuto, generalmente 1 minuto y medio. Entonces eso no nos sirve a los médicos de urgencia. Entonces lo que se ha hecho y que se ha estudiado es que la dosis realmente de secuencia de intubación rápida es que aumentamos la dosis a 1,2 miligramos por kilo, el doble de la dosis. Y lo que hace eso es que te disminuye a la mitad el onset y lo hace más o menos equiparable al de la succinilcolina. Entonces la succinilcolina dijimos que más o menos 45 segundos. Con la dosis de 1,2 de rocuronio, probablemente estemos por ahí por los 50 segundos, 55 segundos, menos de 1 minuto sin duda. Entonces, si estamos en la emergencia y queremos intubar a alguien, es válido usar rocuronio siempre y cuando lo dejes en una dosis adecuada para secuencia de intubación rápida. ¿Ya? Y el problema es que le estamos poniendo el doble la dosis. Entonces, si este paciente se estaba bloqueando por 2 horas, este se va a bloquear por 4 horas. 3 o 4 horas, ¿ya? Ahora, no es tema para nosotros porque el paciente necesitamos intubarlo. Entonces puede ser una buena estrategia de que si la situación no es tan crash, no es tan de emergencia y un paciente, por ejemplo, con una neumonía, de repente, por ejemplo, usar ketamina para que lo broncodilate un poco y después rocuronio, hacerlo como con calma, la ketamina lo va a hacer un poco, no va a hacer apnea al tiro, va a respirar un poquito más lento, lo oxigena un poquito mejor, el rocuronio empieza a hacer efecto y después lo intubáis y el bloqueante nos va a servir para el proceso post-intubación.
para el manejo del ventilador, porque no va a estar bloqueado. Entonces el ventilador va a ser más fácil de modificar. Entonces de repente, por ejemplo, setting neumonía sería un buen medicamento el Rocuron. Ahora lo que yo típicamente hago, si bien esto no es una recomendación que ustedes necesariamente tengan que hacer, yo típicamente uso siempre Suxi. Lo intubo nomás con la Suxi. Y una vez que tengo el tubo puesto, porque es más rápido, de ahí si el paciente tiene una indicación de bloqueo neuromuscular, le parto una bomba de infusión continua de un bloqueante no desfasiculizante. ¿Ya? Eso es lo que yo haría desde el punto de vista del manejo. Entonces esta dosis de 1.2 por kilogramo es la dosis de lo urgenciólogo. Urgencia. ¿Ya? Y es lo que yo les recomendaría. Obviamente el canal es de medicina urgencia. Entonces si tienen dudas les pido déjenlo acá en los comentarios. Esta, como les decía, es una clase que le estoy haciendo a nuestros internos de la universidad. Si consideran que esto les fue de utilidad, consideren compartirlo. Yo solo pido eso. Si le quieren dar un like, es cosa suya. Y nos vemos para la otra. Adiós. Uy.